Daris Terrero con el primer comentario del día de hoy. Muy buenos días a mis compañeros de manera formal, buenos días a la audiencia, buenos días al país. Hoy es miércoles 1 de junio del año 2016 y como bien establecía Manegonte, dentro del marco del proceso histórico, debemos recordar que hoy se cumple un aniversario más del primer ascenso al poder del doctor Joaquín Balaguer. Creo que fue el segundo ejercicio democrático que se realizó en República Dominicana posteriormente al ajusticiamiento de Rafael Leonidas Trujillo, y ese periodo de gobierno del 1966 al 1970 se produjo una de las reformas constitucionales de que se ha mantenido o que se mantuvo con mayor tiempo, es decir, en el 1966, en ese periodo, hasta el 1994, la Constitución Dominicana se mantuvo con pocas variaciones. También felicitar, igual como lo reseña la prensa nacional, el ascenso una vez más de nuestro compatriota Máximo Cato Silverio, quien tiene la honra de ser el único diputado que tiene 8 periodos consecutivos en la República Dominicana. Es una gran hazaña, partiendo de lo difícil que resulta en República Dominicana obtener una posición de diputado. Y precisamente nuestro tema de hoy va en ese sentido, en conversar de manera algunos elementos históricos de lo que es la Cámara de Diputados y el cuerpo legislativo en sentido general. ¿Sabes que habrá una representante, de la profesión más antigua del Nuevo Mundo? Jacqueline Montero ganó Andrés. Sí, una ex prostituta. Sí. Es el término, ¿verdad? Sí. Una ex trabajadora sexual. Una ex trabajadora sexual que se propuso. Es correcto. Voy a ampliar mi comentario. Sí. Bueno, eso. Sí, excelente. Es una buena propuesta, es la manera. Y precisamente el tema mío va dirigido en eso, en la Cámara de Diputados y lo que es el cuerpo legislativo, que recuerden ustedes que surge a raíz de la Constitución del año 1844. Y que inicialmente tenía otros nombres. Por ejemplo, la Cámara de Diputados tenía, a la hora de su creación, el nombre de tribunado, y los senadores tenían el Consejo de Conservador, y tenían una metodología de elección que era a través del voto indirecto y del voto censitario. El voto censitario era una especie de sistema electoral que se estableció en el siglo XVIII, que consistía en que los votos que se obtenían se le computaban a las personas que tenían mayor arraigos económico en ese momento. Por ejemplo, una de las características que tenían que debían tener una persona para adquirir la condición de diputado o miembro del tribunado o miembro del Consejo Conservador era que tenía que tener propiedades. Era una persona que debía tener cierta posición económica. Y yo quiero enlazar esa parte de la historia con lo que está sucediendo en la Cámara de Diputados en este momento. Y que al margen de algunas excepciones que tiene la Cámara de Diputados, desde su creación en el año 1844, sigue manteniendo el mismo espíritu, que una de las condiciones fundamentales para accesar a la condición de diputado o de senador debe ser el arraigo económico. Vuelvo y reitero, como existen honradas excepciones, pero en su gran mayoría son personas que deben obtener ese arraigo económico. Y yo digo que a medida que ha pasado el tiempo y que la historia dominicana, la historia del Congreso Nacional se ha venido desarrollando, vemos que a medida que se desarrollan elementos
económicos en República Dominicana, nuevas fuerzas económicas, políticas en República Dominicana, como es un punto que ha venido desarrollándose en República Dominicana como un factor económico importante, es el tema de las bancas de apuestas y bancas de lotería. A medida que ese grupo económico ha ido creciendo, están llegando más banqueros. Están llegando a la Cámara de Diputados y al Senado de la República más personas vinculadas a este sector. Bueno, en estas elecciones realmente se incrementó considerablemente. Producto del manejo económico, del desborde que hay en República Dominicana con relación a los juegos de azar, la proliferación indiscriminada y falta de regulación que existe en República Dominicana con relación a las bancas de lotería. Usted se va a cualquier barrio de la República Dominicana y a menos de 100 metros hay una banca de venta de números de lotería. Y así mismo como ha crecido ese sector, que se ha apoderado de la cultura económica del barrio, de ese mismo modo, esa cultura económica está desbordando el Congreso Nacional. Y yo creo que es un elemento a prestar atención, porque hay una situación. Ayer estuvimos aquí conversando lo que la República Dominicana, lo que hemos tenido la oportunidad de participar en alguna sesión de la Cámara de Diputados o del Senado de la República, de lo que yo llamo una verdadera vergüenza. No he tenido, bueno, sí tuve la oportunidad de participar en una sesión del Senado del Senado chileno. No sé si por alguna razón esto no sucedió o si se da en otros hemiciclos de otros países. Pero lo que sucede en República Dominicana con relación al ejercicio de los diputados y de los senadores en República Dominicana, yo creo que es de prestar atención. Son, sin lugar a equivocarme, de 200 y tantos diputados que tiene la República Dominicana. Usted va al hemiciclo en medio de una sesión y usted puede contar con los dedos de la mano los diputados que en ese momento están involucrados en la sesión. Los demás diputados tienen sesiones apartes, están bebiendo café, llevan una chercha, y yo creo que la solemnidad que debe ofrecer la Cámara de Diputados en República Dominicana, a medida que la historia se va desarrollando, se va perdiendo. Y yo espero de que el involucramiento, como así como acabamos de hablar, de personas que tienen un espíritu irreverente, un espíritu comprometido, un espíritu de que de verdad van a la Cámara de Diputados a hacer un ejercicio verdadero de lo que es. Entran tres grandes veteranos. Entran tres veteranos y entran también Alfredo Pacheco, Giné Burnigal y Lila Burkel. Tres veteranos, pero también entran tres jóvenes. Y tres jóvenes. Tres jóvenes también. Los comunicadores buenos también. Que pueden también ser la diferencia en ese hemiciclo. Yo creo que necesitamos en la Cámara de Diputados gente de ese nivel, una combinación de eso, como tú estableces, tres veteranos y también gente joven que tenga un verdadero compromiso con su sociedad. Y en lo adelante lo que se necesita en la Cámara de Diputados, más de creación de leyes, es el seguimiento a las leyes que se... Cambio fuera, Mario.